Los secretos de Darcy Quinn en la FM. 8 de la mañana, 16 minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Lo que usted escucha acá hoy, luego es reporte, dato confidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Los secretos con Darcy Quinn exclusivos. Son noticias en otros medios semanas después. Bueno, doña Darcy, a ver, muy bien. ¿Actualizaciones con lo del cuerpo diplomático en el exterior? Hora de, como dicen aquí, rasgarme las vestiduras. A ver, ¿qué es esa cosa? No, tengo que admitir que la lista de algunas de las renuncias que me llegó a mis manos no estaba totalmente actualizada. Bueno, es que son los usos horarios. Pero fui injusta con algunos de nuestros representantes en el exterior y aquí tengo que aclararlo. Como dicen, a todo señor, todo honor. Sí. El señor Jorge Mario Eastman, embajador en el Vaticano, ya renunció, lo hizo el 14 de julio. Doña Mónica de Greif, en Kenia, también ya renunció a su embajada. De hecho, ya está aceptando juntas directivas y está ya en proceso de regresar al país. Doña Claudia Turbay también renunció ya a su embajada. Los principales problemas para la Cancillería en este momento se han concentrado en la embajadora en Italia, Glorisa Ramírez, que hasta ayer no había renunciado, no sé si en las últimas horas, pero que básicamente lo que dijo es, mire, la pandemia me robó 2 años de mi trabajo y todavía tengo mucho que hacer aquí. Entonces no ha presentado la renuncia. Doña Sofía Gaviria, que también en Suiza, que se puso también muy brava en el chat de embajadores cuando pidieron la renuncia a todos, cuando lo hizo la canciller Marta Lucía Ramírez. Don Felipe Buitrago, embajador en Alemania, que lo que respondió es que él pues se fue de viaje y le dejó la residencia a los trabajadores domésticos para que le cuidaran el gato. Eso es lo que ha dicho. Entonces pues que tiene que volver y hacer todos los trámites. Si no renuncian, serán declarados insubsistentes. Lo que pasa es que esa insubsistencia les da 2 meses para dejar la embajada. Entonces les alargaría su estadía 2 meses más. También hay que decir que hay muchos embajadores que dicen llevamos sirviéndole al país aquí 4 años, circunstancias difíciles y no hay derecho a que nos vengan aquí a sacar a sombrerazos. Pero los otros embajadores ya presentaron sus renuncias, se las hicieron llegar lo que pasa es que sabe que hay algunos que los mandan al presidencia porque pues finalmente quien los nombra es el presidente, pero no llegan a canciller, que es donde hacen como la lista. Hay varios, hay más, pero quería hacer estas claridades. Está bien. Carlos, usted sabe que Colombia, y esa es una de las cosas que no entienden mucho las personas, hay una paracancillería que es Procolombia. Procolombia tiene destinados directores de Procolombia en ciudades maravillosas, incluso en algunas ciudades ni siquiera se hablan con el agregado económico de la embajada, o sea que una persona es de Procolombia y otra persona es el agregado económico, y tienen rifirrafes. Esa competencia se dio duro cuando la canciller Holguín con María Claudia Lacotir, que una era de Procolombia y la otra era la canciller. Una tenía su ejército y la otra tenía su ejército. Incluso ni operan hasta en las mismas oficinas, alquilan oficinas por fuera. Entonces, los señores de Procolombia, la mayoría son unos señorcitos o señorcitas que tampoco han renunciado. Y eso es que Darcy les cogió la vena. Y resulta que ellos, que tienen un contrato distinto al de la Cancillería, dicen no, antes de diciembre no me vuelvo para Colombia. Es más, voy a dar la pelea a ver si consigo a ver quién me enchufe con el gobierno de Petro para que me extienda el contrato. Me hacen llegar en este momento también la renuncia de doña Ángela Montoya Holguín en Oslo, embajadora en Noruega. Pues sí, hay mucha gente que lo que muy quiere bien, es... Darcy, sí, hay que exigir que esto ocurra y que se haga público. Pues sí, eso es. Pero ¿sabe por qué es importante eso, Luis Carlos, de Darcy? Porque es que ideológicamente ellos eran contrarios a Petro. Sí, pues perfecto. Sí, los nombró el gobierno de Duque. Es lo que es.
Pero A todos ver, tienen que renunciar, incluso los que son del cuerpo diplomático de carrera, que no fueron nombramientos políticos, todos tienen que renunciar. Claro, Esos puesticos los necesita el gobierno. Sí, el gobierno. Darcy, pero sigamos con nombramientos del gobierno electo. ¿Parece que se frenaron o cómo está la cosa? Pues sí, después de Danilo Rueda, Sí. no hemos conocido ningún otro, pero me dicen que digamos que el gran grueso del resto de nombramientos se va a dar ya el 7 de agosto, pero sí se pueden conocer algunos nombres de aquí a allá, pero digamos que también se está guardando un paquete sorpresa para el 7 de agosto. En Minas y Energía, hemos tenido ahí varios candidatos, podría estar Eduardo Noriega, porque lo que están hablando es que ahí se necesita alguien petrista de corazón cercano, porque es todo el tema energético que es muy importante, y lo de Ecopetrol y la exploración, y pues con eso, digamos, no se puede el exponer a dárselo a alguien que no le haga caso en todo lo que él ha planteado desde su campaña. A Ricardo Roa, que fue el gerente de su campaña y que ha sonado para esa cartera de minas o para Ecopetrol, me dicen que le darían ISA, doctor Quijano, que es el encargado de todo el tema energético por aquello de la energía limpia. Es decir, él sería el encargado de hacer esa transición hacia la energía 100% limpia, si es que eso se puede lograr algún día en Colombia. A la cartera de justicia, otro candidato, Antonio Suárez Niño, ex Azonal, ex magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura. Ahí hay varios candidatos. Salió Guillermo Reyes, que lo tienen para transporte supuestamente, pero también está doña Marta Lucía Zamora y está también el exfiscal Jorge Perdomo. En todo caso, la posesión hoy o la procesión hoy en Santa Marta va a estar dura, ¿no? Por lo menos ya no es la Toscana, pero que ahí los vuelos a Santa Marta están llenos porque para allá va el presidente electo y pues todo el mundo buscando una oportunidad de hablarle y sugerirle y decirle. Entonces los vuelos a Santa Marta están full. Ok. Hay información, Darcy. Es que esto está grave también. ¿Quién puede ser el próximo director de la policía? Pues mire, en la policía en esos momentos obviamente hay nerviosismo, incertidumbre, miedo, además de lo que pueda venir porque los van a reformar por el plan pistola. No es una situación fácil, es más, es una de las coyunturas más complejas que ha vivido la institución. Y también pues están pendientes de quién va a ser el director, quién va a tomar las riendas de la institución en esta transición. Se habla con insistencia del general Óscar Gómez Heredia, por afinidad política. Su hermano es un general en retiro que ha estado muy cerca del Partido Verde desde hace años. Por esta razón fue designado el comandante de la Policía Metropolitana por Claudia López. Pero ojo, que también está el general Julio César González Bedoya, que es muy, pero muy cercano al general en retiro William René Salamanca, que en este momento es, como dicen, el director del empalme y el dueño de las galletas y quien sería seguramente el próximo ministro de Seguridad Ciudadana. Entonces, me dice que entre esos dos nombres estaría quien por lo menos esté en esa primera cúpula del presidente electo Gustavo Petro. Ahí hay un choque, Luis Carlos, perdóname, ahí hay un choque fuerte de dos generaciones. Una generación de policías que creció en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe y una que llegó con el gobierno de Santos. Y hay una clarísima división al interior de la policía que mantiene esas dos posiciones, quienes son adeptos al expresidente Santos y quienes son adeptos al expresidente Álvaro Uribe. Seguramente quienes llegarán a los altos cargos de la policía, pues serán los que históricamente estuvieron al lado del expresidente Santos. Policía. Importante lo de la policía. Muy importante lo de la policía. Doña Darcy Ñapita, por favor. Sí,
Hoy ya finalmente se va a presentar el informe final del empalme, de todo el trabajo de estos días, de las semanas de las comisiones de empalme, que tiene alertas, recomendaciones y un plan para los primeros 100 días de gobierno. Una vez, dice Mauricio Liscano, uno de los directores del empalme, se lo entregue al presidente Gustavo Petro, pues entonces lo conocerá la opinión pública, qué es lo que ellos van a plantear en esos primeros 100 días, cuáles son esas las alertas de contratación que se debería detener, no hacer, etcétera. Y también le cuento que mucha gente está en cierres ya totalmente de sus carteras o de sus direcciones. La Agencia de Tierras inició también su última gira de entregas en los departamentos de Boyacá, en Tuta, Tibaná, Motativa, Soracá, Ramiriquí, Turmequé, Cómbita, en fin. En este recorrido se van a entregar más de 2.500 títulos de propiedad a campesinos y campesinas boyacenses. Ya que está hablando del empalme, don Juan, hay una cosita que me está preocupando, que me llama la atención, y estoy tratando como de verbalizarla. Es algo así como una especie de mecanismo entre algunas personas que conforman este nuevo gobierno y medios de comunicación. Los hallazgos, comillas, de ese comité de empalme, ¿no?, que obviamente está dirigido por el nuevo gobierno y sus representantes. Los hallazgos fueron filtrados primero a la prensa y luego de que la prensa, un segmento de la prensa, los hiciera escándalos y los escondiera bajo la manta de investigación, ellos en ese comité de empalme del gobierno los sacaron a la luz pública. O sea, primero lo filtraron y luego lo presentaron formalmente. Es como una especie de mecanismo para ir ambientando ciertos anuncios dentro del gobierno a través de la prensa. Me preocupa porque hay un segmento de la prensa que no sé si a propósito, conociendo, sabiendo o tal vez desconociendo y en el afán de entrar al mundo de las investigaciones, las primicias, lo exclusivo, están jugando un juego muy peligroso. Y digo que es peligroso porque puede confundir a las audiencias. Presentar hallazgos políticos como investigaciones independientes no le hace bien a la profesión. Pero, aparte del error que comete un segmento de la prensa, no todo, es preocupante el mecanismo porque tiene antecedente. Y el antecedente, don Juan, se lo voy a decir así de claro como corresponde, es uno que se vio claramente durante este gobierno. Y es, por medio de la oposición, los debates de control político que adelantaba principalmente el senador Iván Cepeda, eran antecedidos por investigaciones escandalosas, increíbles, indignantes de algunos medios de comunicación, que primero salían las investigaciones y luego los debates de control político. Pero todo tenía el mismo origen. Todo tenía el mismo origen. Y que desembocaron en la salida de un ministro de Defensa y que desembocaron en la salida de un ministro de Hacienda que, con razón o no, tenían un fundamento político. Entonces, esa mezcla de cosas, no estoy diciendo que Iván Cepeda haya filtrado los documentos, lo que estoy diciendo es que él hizo los debates de control político. Pero, hechos son hechos, eran antecedidos de investigaciones, ¿no? Como igual eran antecedidos de investigaciones, comillas, reportes muy poderosos de Human Rights Watch en contra de la fuerza pública. Entonces, es lo que estamos viendo hoy en el comité de empalme, era lo que veíamos de la oposición haciendo oposición, y mi pregunta es si esto lo vamos a ver en el gobierno durante el gobierno. Porque si en Colombia, don Juan, y con eso termino, no podemos identificar que hay un mecanismo mediante el cual se anticipan jugadas políticas a través de los medios de comunicación, estamos cometiendo un error. Yo lo estoy haciendo
este mecanismo lo estoy haciendo público con este análisis porque creo que es lo que le corresponde a la opinión pública conocer e identificar. Hay un mecanismo y como colombianos tenemos que entenderlo. Perdón, ahora sí, don Juan, adelante. Luis Carlos, Fernando y William quieren decir algo. Para contestar su pregunta, déjeme ir por un momento al mundo del derecho, donde se reglamentó como una garantía democrática el acceso a la información oficial. Y el acceso a la información oficial con base constitucional y la jurisprudencia sobre este tema en el mundo, lo que dice es que el acceso a la información oficial tiene que ser simétrica. Tienen que poder acceder a los documentos, a las memorias, a todo aquello que no está sujeto a reserva, y la reserva solo se define excepcionalmente en unos casos de ley. Tienen que poder acceder todos en igualdad de condiciones. Es decir, un ministro no puede decir, hombre, a mí en esta emisora de radio me tratan mal, entonces no les dejo entrar a los documentos, pero estos sí hablan bien de mí, entonces les mando los papeles. No, lo que ha querido el Estado de Derecho es que la información pública sea transparente, sea accesible para todos. Se ha reglamentado de una manera muy especial el acceso a la información de fuentes oficiales, Luis Carlos, y el principio es publicidad y equidad en el acceso. Y no hacerlo le acarrea sanciones a los funcionarios. El funcionario que no le conteste en tiempo, por ejemplo, un derecho de petición, el funcionario que le niegue el acceso a unos archivos, el funcionario que le esconda unos documentos, es un funcionario que incurre incluso en causas gravísimas que tienen hasta una pena de destitución, y si es hecho con dolo, con mala fe, puede tener incluso implicaciones penales. Entonces, esto no es de que a mí me gustan los de este noticiario y les doy los papeles y estos no. Lo que dice la ley colombiana es que todos los funcionarios públicos tienen que ser transparentes y brindarle libre acceso a su documentación a todos los periodistas. Luis Carlos, es que usted sí dio donde era, en la Pepa. Muchos periodistas con ese, digamos, ribete de periodistas investigadores vivían era detrás de los jefes de prensa de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Superindustria, las Supersociedades, para que les filtraran en, digamos, obviamente, 3 minutos, 2 minutos, un día antes que la rueda de prensa, documentos donde investigaban a empresas, a funcionarios, obviamente que eran noticia, y los revestían de que fulanito de tal pudo establecer, y le ponían voz circunspecta. Esa filtración de documentos, primero que todo, no es periodismo investigativo. Segundo, es hacerle un flaco favor a los jefes de prensa de esas entidades. Obviamente, se les vale la chiva, que lo consiguieron antes, pero terminan siendo empleados de los jefes de prensa o de los funcionarios de turno. Yo lo veo más por el lado del manejo ético de los medios de comunicación, Luis Carlos. Sí. Y es que, como bien lo describe usted, grandes investigaciones, entre comillas, antecedían después escándalos políticos que se difundían profusamente en el Congreso de la República. Eso es activismo, o sea, no tiene otro nombre, es periodismo, activismo. Hay periodistas que le están haciendo el juego a ese tipo de cosas y que se prestan como cañón para disparar y hacer sicariato político. Ese es el fenómeno que está ocurriendo, Luis Carlos, y muy bueno que usted lo ponga aquí sobre la mesa, porque los ejemplos son abundantes, ocurren permanentemente y evidentemente le corresponde al país, a la audiencia, a los que leen los periódicos, a los que nos oyen en radio, a los que ven televisión, discernir esto de dónde viene y qué propósito tiene. ¿Y a quién le estarán haciendo el favor? Y van a encontrar muchas respuestas. Mire, yo creo que ustedes pueden tener razón en algunas de las cosas que dicen, pero también creo que hay un periodismo que a veces es asaltado en su buena fe, utilizado. Sí. Creo que hay periodistas que de buena fe, si a mí me traen una denuncia, pero por supuesto que yo la miro y miro si hay o no hay ni algunos, digamos, si hay elementos que son ciertos y contrasto y pues nosotros vivimos también de las fuentes y de la gente que se acerca a nosotros y viene y denuncia. No todo, pues, y es lógico que alguien persigue algo tras esa denuncia.
puede ser que se haga justicia, puede ser que se conozca y se destape un escándalo. Y el interés no necesariamente es económico o político. A veces también hay gente. Entonces me parece que generalizar, a veces somos utilizados en nuestra buena fe, caemos, pero yo creo que nosotros muchos lo hacemos esperando y tratando de contribuir a la sociedad y no en hacerle mal a alguien. Tiene usted razón. Los que lo hacen son pocos. Ojo, no me estoy refiriendo a encontrar detalles y encontrar anticiparse a noticias, eso no, y ahí discrepo con el profesor Fernando Quijano. Yo lo que estoy diciendo es que aquí hay un mecanismo de investigaciones filtradas por contrapartes, ¿no? Políticas, para hacer un ambiente político que luego, cuando llegue el momento del juzgamiento político, tengan más efecto. Y de nuevo, pasó durante el gobierno anterior ambientando debates de control político. Y pasó en este momento, en el cambio de gobierno, que se presentaron muchas supuestas investigaciones cuando eran supuestos hallazgos de esos comités de empalme. La labor periodística hubiera sido decir, porque son denuncias, ¿no? No son datos, no es anticiparse, no. Son denuncias que se presentan como investigaciones. Denuncias que tienen una intencionalidad política, denuncias que muchas veces no son comprobadas y que en este momento terminan presentadas como con el remoquete de investigaciones, la gran investigación, cuando no, es producto de los comités de empalme. Y esos comités de empalme no necesariamente hacen una investigación profunda de lo que es. Y luego se dan cuenta que es que así funciona el gobierno. Eso no se puede comparar. Y flaco favor le hacen a aquellos que presentan esto como investigaciones haciendo una tarea política sin contrastar a la fuente. Esa es mi denuncia. Mi denuncia no me puedo equivocar tampoco yo. Mi preocupación, porque estoy viendo un mecanismo. 8:37, ya venimos con más. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.